migratoria, que al final está muy relacionado, la verdad, que cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de no entrar al fondo a los temas, creo que es parte de lo que vimos ayer también en el tema migratorio. Se habló incluso también de la relación con Estados Unidos. Te pregunto, digamos lo contrario, ¿qué sí te hubiera gustado escuchar ayer? A mí me hubiera gustado escuchar una propuesta o un modelo integral de atención a la migración que ya hoy tenemos, porque hablar de las causas está muy bien, solo que en lo que eso cambia, la gente sigue migrando. Entonces tiene que haber una propuesta más realista con lo que pasa hoy, porque va a seguir pasando en los siguientes años. ¿Qué vamos a hacer para que no haya 6 campamentos de personas en la calle viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que esto se replica en otros estados? Entonces yo creo que así como en el tema social, como en el tema de seguridad, les falta entrarle de fondo a los temas. Mencionan, no sé si es el formato, no sé realmente qué sea, o lo que preparan, no lo sé, pero no hay nada realmente de fondo. Se dicen cosas muy por encimita, algún y otro detalle en los temas. Por ejemplo, en el tema de migración, hablaba Claudia de ir a las causas, que es lo que ha hecho Andrés Manuel, y incluso habló de la inversión de más de 20 millones de dólares en Centroamérica, solamente que hoy las causas también son múltiples y han cambiado. No solo es la pobreza, es el riesgo a perder la vida, es las amenazas de los grupos del crimen organizado, las pandillas, el reclutamiento forzoso. Entonces hay un desplazamiento enorme aquí en México, en Chiapas. Tenemos una migración muy importante de mexicanos. Nadie tocó ese punto, por ejemplo. Hoy somos nuevamente el primer país de llegada a Estados Unidos, cuando durante una década no lo fuimos. Una década se hablaba de una migración tasa cero. Eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban. Y a partir de 2020, con todo y pandemia, eso vuelve a aumentar. 400,000 mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza. El año subsecuente, 600,000. Y ahora estamos en cerca de 800,000, siendo la primera nacionalidad de llegada. Y la razón cambió, no es lo que hace 20 años o 30 años empujaba a las personas a migrar. Hoy es sobre todo esta falta de Estado de Derecho, estas amenazas que ya le mandaron el cuerpo de un familiar. Entonces son familias completas las que están migrando, y yo no escuché propuestas para eso. No se hundó en la trata, en todo lo que el tráfico de seres humanos tiene detrás. Los delitos en contra de las personas migrantes han crecido y no escuchamos nada de eso. Se habló, eso está interesante, de una política también regional hacia el sur por parte de Claudia. Creo que eso pues puede ser interesante, pero sin lo otro está incompleto y no va a funcionar. Xóchitl más bien se dedicó a mencionar el diagnóstico, pero no hizo propuestas. Y todos, eso siempre me da mucha risa, hablan muy bien de nuestros mexicanos, los queremos, y allá el otro México, el Estado 33, no sé qué, pero nadie hizo una sola propuesta concreta de qué hacer con nuestra comunidad de migrantes para empoderar esa comunidad en Estados Unidos, para proteger esa comunidad y para incluso trabajar, por ejemplo, con los mexicanos de segunda y tercera generación, que eso podría también tener otras aristas, ¿no? Y unirse eso con la política exterior. Y ya nada más, por último, es muy importante no ver el tema de migración aislado de la política exterior, porque al final ahí también nadie mencionó los riesgos de Trump. Creo que Maynes dijo un poquito, pero al final nadie habló sobre el riesgo de un personaje como Trump en esta política exterior. Hablan mucho de política digna y de igualdad, y la realidad es que no es igual esa relación bilateral, nunca lo ha sido, y yo creo que no lo va a ser, pero sí se pueden hacer estrategias más inteligentes, y sí me parece que es importante que no permitamos que nos deporten a personas de 6 países al nuestro así nomás, porque sí, que no permitamos que los solicitantes de refugio esperen de este lado sus procesos, entre otras cosas también. Además, hoy que tenemos un registro histórico, un récord en el registro de mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, con todo y el error del INE, que pues, por suerte ahí recularon, y sí, de esos 39,000 cancelados, pues resulta que 36,000 sí eran, entonces pues sí era un poquito un error. Entonces, bueno, muchos de esta comunidad hace que va a ser la primera vez, bueno, estos son los registrados, vamos a ver cuántos votan, pero es el registro más grande que hemos tenido desde que el voto en el exterior está permitido, y la comunidad está muy interesada, y también creo que tiene los candidatos que entender quiénes son nuestros migrantes. A ellos también les importan los temas de pobreza, porque sus familias están acá, les importan los temas de seguridad más de lo que creemos, porque esa es la razón por la que se fueron muchos de ellos, ¿no? Y lo que viven también, cada año cuando vienen los paisanos, pues todo lo que tienen que pagar entre buenos y malos, me decía un señor, pues llegamos sin nada, entre autoridades corruptas y el crimen que nos va parando, pues ya tenemos que planear traer una lana para llegar a nuestras casas, ¿no? Entonces yo creo que eso, el tema de seguridad también me preocupó, que no hicieron propuestas profundas. Me impresionó que se dijo del tema militar, pero no creo que
que Xóchitl ahí desaprovechó un poquito la oportunidad porque era el tema en donde creo que hay mucho que decir y proponer. Claudia dijo hasta más y mejor Guardia Nacional, Pero eso es chistoso porque curiosamente ella tiene uno de los ejemplos de éxito con una policía 100% civil. Entonces es como que no va a veces el audio con el video. Lo mismo la prisión preventiva, ¿no? O sea, voy a ir a las causas, voy a ser Jóvenes Uniendo a la Nación, no sé qué, pero 3 horitos después, no hay que sacar esas personas, porque va a haber 60,000 delincuentes en la calle cuando eso no tiene ningún sentido y eso es muy punitivista. O sea, eso está y de calidad, porque por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es algo que mencionaba ayer también la candidata Sheinbaum. El propósito es bueno, a mí cuando lo propusieron me gustó mucho la idea, creo que es un programa focalizado, al igual que el de Jóvenes Uniendo al Barrio en la Ciudad de México y en que pretenden escalar. Sin embargo, sí hay que cuidar los cómo. No solo es tener el dinero, porque tenía un montón de dinero ese programa, pero cuando ya lo analizaba, se me tocó hacer un análisis de ese programa en su momento y faltaba foco. O sea, es decir, no es nada más hacer las transferencias, sobre todo si realmente queremos incluir estas juventudes que viven en contextos de riesgo, que tienen el crimen ahí al lado, que estamos compitiendo con los criminales para ganarnos esos jóvenes. Entonces no es tan sencillo. Hay que pensar en recursos humanos, materiales, unas estrategias mucho más territoriales, porque el crimen es ahí donde nos los está ganando, en el territorio. Entonces yo creo que estos programas deben de ir acompañados, y de verdad yo lo dije desde el primer momento, pero me dijeron que eso no, con mentorías, es decir, que alguien en territorio, porque también hay organizaciones que han trabajado estos temas, entonces ya hay una cierta experiencia en México. Si unimos eso con este tipo de apoyos, entonces sí podemos tener más impacto, porque no hay que olvidar que estos jóvenes también viven en contextos muy complejos, entonces la beca no resuelve del todo, y creo que así con todos, es el dinero y es los cómo. Eunice, me parece que otra palabra que le da terror, no os da terror, y ahí me incluyo porque es un tema bien complejo, es un poco como la reconciliación, ¿no? Cuando hablamos justo de si el punitivismo nos funciona o no, yo digo así. Pues, nadie te respondió, pero acá lo vamos a responder a día. No, así después le alert, no, porque es verdad. Nadie dijo nada en las cárceles, impresionante. Nadie dijo nada, pero lo cierto es que ¿cómo nos imaginamos una alternativa que no sea el sistema penal que conocemos de todo con cárcel, todo con castigo? Y en esta lógica del castigo no nos imaginamos la posibilidad de sentarnos a mediar el joven que cometió un delito o en conflicto con la ley y la persona víctima, para que la víctima diga: a mí esto me repararía o no, creo que tenemos que reconciliar por acá, a la comunidad le serviría esto como que se llaman cierres comunitarios. La justicia alternativa, que también mencionabas y nadie dijo nada. Bueno, Xóchitl ha dicho de sus supercárceles tipo Bukele, es que es terrible. Muy mala idea. ¿Crees que es un tema? Porque es que por ahí me decían, es que es un tema muy poco popular hablar de derechos de personas en conflicto con la ley. Hay que explicarlo. ¿Por qué? ¿No? Exacto. Para allá yo creo que hay que explicarlo, y cuando lo explicas la gente, pues sí logra entender un poco mejor el tema, porque lo decía Maynes, ¿no? La cárcel está llena de pobres. Al final del día, sí hay una desigualdad en ese tema. Incluso yo la otra vez veía las estadísticas de aquellos que tienen un abogado privado y los que pues utilizan el servicio del Estado, y sí hay una diferencia abismal, ¿no? Claro. En un 60% de diferencia en que puedan tener éxito en su caso, ¿no? Hay que entender que al final cuando metemos a la gente a la cárcel no es que desaparecen, ya se acabó, no, sino que esas personas, muchas de ellas van a volver a salir, y si realmente no hicimos un trabajo de reinserción, pues van a volver a cometer delitos. Hoy 6 de cada 10 salen y vuelven a cometer delitos. Entonces, y rompes una familia. Pues exacto, y además las familias que están también siendo afectadas por esta situación. Hay que ver también, porque el gobernador de Veracruz, que no permitió que votaran los privados de la libertad, porque dice que quiere el INE que voten los feminicidas y los malos y no sé qué, al final del día, pues esa es ignorancia, porque al final la gente que está en prisión preventiva, muchos están por robar, por pequeñas cosas, es decir, o porque ni siquiera se ha probado el delito. El 40% de las personas que están bajo esta figura no sabemos si son o no culpables de lo que se les acusa, la presunción de inocencia, que a veces incluso no están conectando con esas juventudes por el tipo de campañas que se hacen. Por ejemplo, esto de poner tu caja en todos lados, eso me parece, bueno, ni con jóvenes ni con nadie, eso no conecta con nada, pero ya pudieran hacer uso de las redes, ahora sí que de herramientas más innovadoras para poder llegar a las audiencias
audiencias que se requieren, particularmente los medios de contacto de las juventudes, etcétera. Entonces yo creo que estamos interesados en general los mexicanos y por supuesto las juventudes por el tema de seguridad. Creo que ayer además eran temas muy importantes, sí, ¿no? Seguridad es la preocupación número uno de las y los mexicanos. Sí, entonces ese es el primer interés. Y luego, bueno, los otros temas que también pueden tener un impacto. Me impactó también que no se habla de la extorsión, que es el delito que más ha crecido junto con los delitos en contra de mujeres y niñas, y ni se tocó. O sea, ahí creo que Maynes otra vez dijo algo muy sencillo, pero al final del día la extorsión ha tomado proporciones muy importantes. No solo es el cobro de pisos, la extorsión contra migrantes, es la extorsión contra los aguacateros, contra los productores locales, en las áreas naturales protegidas. Realmente hay extorsión por todas partes, o obligan a las personas, a los pescadores, por ejemplo, a vender su producto al precio que el crimen organizado marca. Entonces, la falta de este derecho, nadie tocó, por ejemplo, si hubiera sido Xochitl, Maynes, ¿por qué no hablaron de Zacatecas? ¿Por qué no hablaron de Michoacán, de Guerrero? Estos lugares donde hoy ahí hablan de la percepción de seguridad, ¿no? Pues en esos lugares el 90% de las personas se sienten inseguras. Unos llegan hasta el 95%.